Hola amigos, bienvenidos a su canal Cuida tu Billete. Les saluda Alfredo Morales. La charla de hoy vamos a versar sobre nuestro diagrama que teníamos anteriormente. La parte de las empresas, ahora vamos a analizar la necesidad de tener una empresa en el sector farmacéutico. Recuerden, estamos aquí. El objetivo de estas empresas son, de nuestro nuevo SAR, fomentar las actividades productivas, el empleo y el desarrollo regional. Objetivo de rentabilidad neta real del 9%. Recordemos este pastel. Antes de la pandemia que estamos viviendo, este era el tipo de notas que veíamos en la prensa mexicana. Desabasto por las decisiones del nuevo gobierno de reorganizar el sistema el sistema farmacéutico que proveía y provee los medicamentos al sector salud, que es el gran consumidor en México, el Seguro Social principalmente, ISSSTE en segundo lugar y Secretaría de Salud, etc. Lo que encontró el gobierno actual fue una gran corrupción. 3 empresas proveían más del 80% de los medicamentos que el sector salud demandaba y por lo tanto grandes cadenas de corrupción con los gobiernos anteriores. El gobierno de México compró a estas empresas y a otras en el año 2018-2019 42 mil millones de pesos, que son alrededor de 2 mil millones de dólares en mercancías, particularmente en medicinas. Ahora con la pandemia tenemos este tipo de notas. Coronavirus en México. Partió de China el cuarto vuelo que traerá 3 millones de mascarillas y 50 mil gogles. Este tipo de notas abre la puerta para hacer las preguntas incómodas. Es decir, primero, obviamente México compra al extranjero porque no produce este tipo no genera su sistema productivo este tipo de productos como son las mascarillas, los gogles, para empezar. Porque también tenemos que hablar de los equipos con los que con los productos con que se equipan los hospitales, que tampoco se producen, como son los ventiladores, que ahorita se están negociando tanto, los equipos de radioimagen, los quirófanos, todo eso, ¿no? Se tienen que traer del extranjero a precios muy altos. Entonces tenemos estos dos grandes temas. Por un lado, las medicinas, por el otro, los equipos médicos. Y todo se tiene que importar. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué pasaría si en este momento China también tuviera altos niveles de contagiados de coronavirus? ¿Estaría dispuesta a vender sus productos? Y si no estaría dispuesta a venderlas, ¿cuál sería la suerte de la población mexicana? ¿Quién se los vendería? Estaríamos muriendo como cucarachas después de una bomba de veneno, ¿no? Porque los productos nadie se los vendería. Estados Unidos no los vende porque los está usando, Europa tampoco, que son los grandes sectores, fuentes de producción de este tipo de equipos y productos. China lo está haciendo porque ya superó el coronavirus, pero si no lo hubiera superado, estaría también en problemas y México no tendría acceso a estos productos. Entonces, es de seguridad nacional, casi, que México tenga una o varias empresas que se dediquen al sector farmacéutico, no solamente en los medicamentos, sino en los productos como estos, con las mascarillas y los productos que necesitan los hospitales para funcionar. Entonces son 2 niveles en el sistema farmacéutico que debemos desarrollar. ¿Y quién los tiene que hacer? Aquí está nuestro nuevo SAR, que cuenta con el dinero suficiente para crear empresas del sector farmacéutico, que además de crear empleo, fomentar la actividad productiva, también satisfaga
este requisito de seguridad nacional. Si no, nos vamos a estar muriendo. El sector farmacéutico, déjenme presentarles esta imagen, está concentrado en el mundo por grandes empresas como son estas: Pfizer, Roche, Novartis, Johnson & Johnson, Merck, Sanofi, AbbVie, GlaxoSmithKline, Amgen, and Gilead Sciences. Estas son las 10 primeras empresas. Aquí están sus ventas. Estas 10 grandes empresas están enfocadas a la investigación de nuevos medicamentos. Aquí no sé si se alcance a ver, pero aquí son sus 3 principales medicinas que manejan en el mercado. Y estas tan solo 3 medicinas, les justifican el 30-35% de todas sus ventas. Por eso es que ellos gastan mucho en investigación y desarrollo para desarrollar nuevos medicamentos que les den una posición monopólica en el mercado. Porque gracias a las leyes de patentes, cuando una de estas grandes laboratorios desarrollan un nuevo medicamento, tienen los derechos para explotarlo, creo que hasta 20 años. Y ellos deciden cuánto cuesta, a qué precio lo van a vender. Por ejemplo, ahora que Gilead Sciences fue quien descubrió el primer tratamiento para combatir el COVID, está por definir a cómo lo va a vender, porque ellos tienen los derechos únicos, las patentes para desarrollar este producto, y creo que los protegen durante 20 años. Luego de 20 años, sus precios bajan drásticamente, porque ya ellos mismos o otros laboratorios empiezan a generar el mismo medicamento a un precio más bajo. Por ejemplo, si una pastilla ahorita para combatir el COVID podría valer $10 o $100, una vez que acaban sus derechos de patente, esos de $100 se baja a $1. Porque en ese momento ya se abre la competencia para los demás laboratorios que puedan ofrecer ese mismo medicamento. Hablando de medicina, se llaman medicinas genéricas. Estas medicinas genéricas se producen principalmente en China, la India y también en Israel. Israel es un productor muy importante de medicinas genéricas. Entonces, los grandes laboratorios se concentran en investigar productos novedosos, nuevos, porque quieren gozar del monopolio que les da el uso de las patentes sobre esos medicamentos. Pero a México no le interesa mucho eso en este momento. Lo que nos interesa es desarrollar productos genéricos, que son los que ya cruzaron el margen de las patentes y se pueden acceder a un mejor precio. Les comentaba que Israel es una de las empresas, uno de los países que tiene una de las empresas más destacadas en productos genéricos. Esta empresa se llama Teva Pharmaceutical Industries. Cotiza en la bolsa de Nueva York porque ha crecido, tiene más de 120 años en el mercado y ha crecido comprando otros laboratorios y se ha hecho cada día más grande. Su valor de mercado es de casi 12 mil millones de dólares. Pero lo importante de Teva es que este es el sitio web de Teva, se dedica a crear biosimilares, que son medicinas genéricas. Entonces, ellos invierten en hacer lo que se conoce como ingeniería ingeniería inversa. Es decir, una vez que ya tienen el producto final, que está patentado por algún laboratorio, ellos lo empiezan a investigar, encuentran cuáles son las proteínas con las que se mueven, cómo funciona, y una vez que se vence la patente de estos grandes monopolios, de estas grandes empresas farmacéuticas, ellos lanzan al mercado el mismo producto con otro nombre, pero de mucho más precio accesible. Entonces, por ejemplo,
Ese es su punto fuerte de Teva, las medicinas genéricas. Y ese es el terreno en que una empresa mexicana de farmacéutica debería estar jugando, buscando. Porque muchos de los medicamentos que utiliza el sector salud son ya productos genéricos, que están más al alcance de un país subdesarrollado como México. Algunas enfermedades que son las que utilizan productos de patente, y esos pues se tienen que pagar para consumirlos. Pero no debemos descartar que nuestra empresa también haga investigación de punta y empiece a investigar sobre los padecimientos que nos aquejan más a los mexicanos, la patología de las enfermedades mexicanas, para poder desarrollar medicamentos específicamente diseñados para que funcionen mejor en la genética del mexicano. Entonces, eso es muy importante y es algo que los laboratorios ya pueden hacer, porque en cuanto aparece una nueva enfermedad, el genoma, el estudio genético del virus, por ejemplo, en este caso del COVID, es mucho más fácil encontrarlo y atacarlo. Tal como pasó, por ejemplo, con el HIV, con el virus de inmunodeficiencia humana, que es muy similar al que le está apareciendo ahorita, que causó muchos muertos y que ya se inventó un tratamiento médico para tenerlo controlado, que quizás es lo que va a pasar con el COVID, porque el COVID es una forma de gripa y las gripas hasta ahorita no hay ninguna vacuna que las desaparezca. Entonces la idea de invertir en una empresa farmacéutica en México es precisamente con este carácter de crear medicinas genéricas que satisfagan la demanda del sistema público de salud, sobre todo ahora que el gobierno lo ha hecho de alcance universal para todos los mexicanos. Entonces, estas imágenes de importar medicamentos de otros países por el boicot que hagan los productores en México, privados, pues va a pasar a la historia. ¿Y de dónde sacaríamos las mentes, el talento para hacer esta empresa? Miren, estoy aquí en el sitio web de la Facultad de Química, perdón por el lapsus, Facultad de Química de la UNAM. Y dentro del currículum, las líneas de investigación, hay una que se llama farmacia. Yo les decía en videos anteriores que nuestros centros de investigación más avanzados, como la UNAM, que es como el Politécnico, aquí en el CIMBESTAB, también tiene una sección de farmacología, están generando el talento humano, las ideas con las que se nutrirían nuestras empresas de alta tecnología en nuestro nuevo SAR. Esta es una empresa de alta tecnología. Y como así comentamos que la industria de la construcción, nuestra empresa de construcción, estaba enfocada para crear una gran cantidad de empleos para individuos con poca educación formal. Este es el lado contrario de la moneda. Estas empresas están creadas para darle empleo a los grandes talentos científicos que nuestras universidades están generando. Válgase nada más recordar que México es el único país en América Latina que tiene un premio Nobel de Química. Imagínense por qué. Porque tenemos talento. Un talento a nivel de cualquier otra economía desarrollada. Facultad de Química. Tenemos un premio Nobel de Química. Y obviamente está trabajando en Estados Unidos por otros motivos, en Harvard. Pero es egresado de la Facultad de Química. México como sociedad, invirtió y está invirtiendo en la formación de estos talentos que están en la universidad, en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado, de carreras como química, como biología, ingeniería químico, ingeniero biólogo, y ellos son el talento humano que vamos a necesitar para construir nuestra empresa dentro de nuestro nuevo SAR. Dentro de esta parte de empresas que tenemos que construir
para fomentar las actividades productivas del país y generar empleo. Empleo para estos muchachos, los egresados de nuestras facultades, de nuestras universidades e institutos públicos de México. Entonces, esta idea de crear una empresa farmacéutica en nuestro nuevo esquema de SAR está enfocado precisamente para eso, para crear empleo entre nuestros grandes talentos y con ello vincular la actividad productiva con las actividades de investigación y docencia. Es algo que pasa mucho en Estados Unidos, en Europa y en Corea y Japón, pero que no sucede en México. Entonces, para eso está diseñado. Y para, obviamente, darle un futuro a esta gente, proveer medicinas accesibles, confiables, a todo el pueblo mexicano, a un costo mucho más bajo de lo que pueden estar haciendo o pueden estar ofreciendo los privados, sean nacionales o extranjeros. Entonces, este es otro de los ejemplos concretos para que esta idea vaya aterrizando en la mente de todos ustedes. Hasta aquí dejamos el video.